Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver sujeto social o actor social, o sea, digamos, en la unidad que trata de darle algunos elementos teóricos para cuando ustedes vayan a trabajar con los productores, con los campesinos, campesinos indígenas, o con cualquier tipo de productor rural, tengan algunas herramientas para poder entender cómo se comporta y cómo se van a comportar en el futuro, ¿no? Cómo son, para dónde pueden ir, cómo entenderlos rápidamente. Esta unidad se la da antes de capacitación, porque bueno, ya van a ver cuando la conectemos con la unidad de cómo se arma una propuesta de capacitación en la extensión rural. La clave es conocer cómo piensa el productor, cuáles son sus costumbres. Esto nosotros lo hemos visto en economía. ¿No? Recuerdan que les hacíamos hacer la visión de futuro del empresario y el pasado del empresario, ¿no? De la cultura, de trabajo, dónde se había criado, dónde se había educado. Bueno, tal como les expliqué en economía en tercer año, esto es una profundización de la misma idea con más elementos teóricos para que ustedes puedan tener una herramienta para entender o para, bueno, este, por lo menos ayudarlos a entender la conducta del productor, ¿no? Cómo piensa, cómo habla, cómo actúa y cómo puede llegar a actuar ante una propuesta de cambio de desarrollo rural, ¿no? Yo le voy a dar algunas ideas previas, le voy a recordar que ya la charlamos entre esto y economía para nosotros, o bueno, para Yuval Harari, que es un autor que hace poco sacó un libro, que se los he pasado, y si no pídanme se los paso, lo tengo en PDF, que es que cuenta la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo nosotros, esta variedad de homínidos, de lo que hemos derivado de los monos, digamos, ¿no? Y nos hemos parado en dos patios y nos hemos diferenciado, parece que ha habido cinco o seis y solo la nuestra, mezclándose un poco con la otra, la que ha sobrevivido. Y él sostiene con otro montón de teóricos, que a mí me gusta porque los entiendo, es que los seres, nosotros, los sapiens sapiens, sobrevivimos porque podemos trabajar en conjunto, somos grupales. Y porque además, para ser grupales, por ser grupales, hemos desarrollado el lenguaje para poder ponernos de acuerdo, ¿no? Para poder hablar y trabajar conjuntamente. Y ese lenguaje ha hecho que evolucione nuestro cerebro, bueno, una explicación, pero al final nosotros los sapiens tenemos la capacidad de crear ideas superiores que nos unen para poder trabajar en banda. Yo les explicaba la idea de Dios, la idea de Estado, la idea de familia, la idea de club, de boca, la idea de identidad cultural, ¿no? Que es vos decir, vos perteneces a algo superior que contiene algunas diferencias, ¿no? Algunos grupos más homogéneos, otros más heterogéneos, pero, por ejemplo, un clásico es el peronismo es un movimiento que contiene diversidad y que, bueno, es un invento del siglo pasado. Bueno, entonces los sapiens tenemos esa habilidad. Entonces, para entender a lo humano hay que entender que tenemos esa habilidad, ¿no? De trabajar colectivamente, y para poder trabajar colectivamente hablamos, y para no pelearnos y dividirnos y trabajar en grupos grandes, creamos ideas de dioses, instituciones, y esa idea la vamos cambiando a través del tiempo, pero tenemos ese talento, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que somos seres de lenguaje y de aprendizaje, que vamos aprendiendo, retenemos en la memoria, o lo retenemos, si no es en la memoria entera, que en la memoria y en el lenguaje, después lo escribíamos, ahora audiovisual, conocimiento previo, que lo guardamos y lo enseñamos. Somos seres de aprendizaje y somos seres de cultura. Ahora, ¿cómo es que aprendemos? ¿No? ¿Cómo viene la mano? A ver, ¿cómo se da ese proceso? ¿De qué manera? ¿No? Y bueno, voy a usar yo acá lo que a mí me gusta, que es la Pierre Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu. Yo ya les he mandado un par de videos y bueno, especialmente dos libros, uno que se llama El sentido práctico, ¿no? Donde te explica toda la teoría del campo y del hábito, que es el marco teórico que yo voy a usar para entender a una persona. ¿Se acuerdan que yo les decía en economía qué pasaba si algunos de ustedes o alguna de ustedes, así tal cual como acababan de nacer, por esta imaginación en una fantasía, los llevaban o nos llevaban algunos de nosotros recién nacido a China? Íbamos a la parte budista de China, o confucionista, o no sé qué. ¿Seríamos la misma persona? Y bueno, tal vez genéticamente no nos salgan muchas diferencias. La epigenética lo pone en duda, también dice que el entorno te modifica la riqueza genética. Bueno, pero póngale en que algo mantenemos genéticamente o físicamente, tal vez vamos a ser bastante parecido a nuestros ancestros, pero nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestra forma
lo que entendemos por alegría, lo que entendemos por lindo, lo que entendemos por feo, lo que entendemos por malo, la idea de Dios, el lugar que creemos que tenemos en el mundo, todo eso es el resultado del aprendizaje. Desde el punto de vista neurobiológico, los seres humanos nacemos con la última capa del cerebro, después de la reptilínea del complejo R, después del complejo emocional, con una parte del cerebro muy voluminosa que nace con la capacidad de guardar información y sin información adentro. En cambio, la parte rectilínea del complejo emocional ya tiene saberes, tiene inteligencias previas, se podría decir, o ya incorporados saberes tienen que ver con la sobrevivencia y la reproducción. Pero la parte más voluminosa es para llenar de información. Entonces somos seres de cultura, somos seres de aprendizaje. O sea, tenemos una estructura que nace vacía, ¿no? Tenemos el ropero sin nada. A esa estructura, Bourdieu le llama la estructura estructurada. ¿Por qué? Porque es la que le va a entrar conocimiento. ¿De dónde? Claro, bueno, a ver, sigamos con este ejemplo. Yo mismo nací en China y yo estaba ahí, bueno, ¿y por qué yo después de vivir, bueno, criarme desde recién nacido en China hasta poner en galeno en mis 50 y pico de años, ¿de quién aprendí a ser chino? ¿Cómo me convertí en chino? ¿Cómo todo ese aprendizaje que me dio lo que me rodeaba me fue entrando? ¿Y quiénes me armaron la cabeza? Quienes me enseñaron a hablar, a sobrevivir, a estudiar, a tener hijos, a enamorarme, a Dios, a tener una respuesta al misterio, y bueno, todo lo que he tenido alrededor. Entonces, todo lo que nos rodea en el proceso de aprendizaje, especialmente en muy temprana edad, es lo que a Bourdieu llama lo que nos estructura. ¿Por qué? Porque esa forma de saber que tienen los padres, que tienen los maestros, ya vamos a amenizar quién, es lo que nos enseñan. Y al enseñarnos, se nos hace costumbre en el cuerpo. Y para colmo, fíjense, ¿a qué edad uno diría, no, bueno, pero ya nos enseñan cuando somos grandes? La mayor parte de nuestras conductas, ¿no?, culturales, y que ya no nos damos cuenta que la tenemos, porque como todos la tenemos, no la vemos, y como hemos aprendido de muy chiquita, todas se aprenden en la temprana edad. Si ustedes han tenido hijos, hermanos, observen que ya a los 3, 4 años, y bueno, ya los hombres somos machistas, las mujeres son tímidas, ya tienen una forma de pararse que se la han aprendido a alguien, ya algunos dicen qué quieren ser y qué no quieren ser, y todo ese es el resultado del aprendizaje. Entonces quiere decir que cuando ya entramos al sistema educativo, la primera institución que nos forma y nos llena ese libro en blanco es la gente que nos rodea de cerquita, con la que compartimos la sopa y con la que compartimos el techo. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos. Y los niños, de niños, antes que manejemos el lenguaje, aprendemos con muchas formas de lenguaje. Aprendemos con el cuerpo, aprendemos con el oído, aprendemos con el sabor. Primero aprendemos con la boca, salimos de mamar a experimentar el mundo con la boca, y después más con los ojos, y después con las manos y con el oído. Y aprendemos y aprendemos y aprendemos. Y especialmente aprendemos las conductas de los padres. Nos movemos igual, nos gustan las mismas cosas, vamos eligiendo las mismas agrados y desagrados, sueños, decepciones que comparte el grupo. A ese grupo, que en la familia, que le llamamos el mundo occidental, en el mundo que viene del mundo andino, es una familia más ampliada, no solo la genética y la legal, se crean, dicen Bourdieu, como campo de fuerza, donde lo que hace ese grupo es, viene alguien nuevo y lo forman los padres y los abuelos para seguir perteneciendo a ese grupo. Le enseñan a vivir como viven los ancestros. ¿Para qué? Para que sobreviva, hay que ayudarlo a sobrevivir y que prospere. Siempre tienen estos grupos. Pero claro, uno puede decir, yo pertenezco a un grupo, no sé, de Cusi Cusi, ¿no?, que no tiene mucha señal, casi no tienen. Y mi familia es de ahí. Y ese es un grupo donde yo me meto y me enseñan a vivir como vive esa familia. Ahora, esa misma familia es lo mismo que una familia de, no sé, alguien que le va muy bien económicamente en Buenos Aires, que es totalmente urbano y que se mueve con gente de mucha plata en un country. Obviamente cada uno de esos munditos son como campo de energía diferentes porque tienen diferentes formas de vida, diferentes gustos. También compartimos lenguaje, compartimos nacionalidad, pero tenemos diferencias. Entonces ya ese grupito
chiquitito que tiene que, como un campito de fuerza, es como que nos imprime la base del cerebro, ¿no? Es como nos llena las primeras partes de la hoja en blanco, nos arma los cimientos de nuestra estructura de pensamiento. Esa cosa que saben los padres, los abuelos, quien te cría, te la escriben en la hoja en blanco. Esta estructura que ya está armada, que está organizado porque la familia es así, porque lo que está bien, ya son reglas y normas que le han garantizado la sobrevivencia a nuestra familia, mal o bien, no, nos las enseñan tratando de estimular que la mejoremos. Y eso se reproduce en una familia de la Puna como en una familia de gente de mucha plata de Punta del Este, ¿no? Dueños de empresas y gente rica. Bueno, cada una crea como un campo que además esos mundos se vinculan con otros mundos parecidos y ya generan gustos diferentes, sentidos de la vida diferentes, ¿no? Por ejemplo, para decirlo, seguramente que en esta familia de Cusi Cusi, en este ejemplo imaginario, la belleza física no va a ser una cuestión que va a determinar su conducta diaria ni es importante para esa familia. Sin embargo, tal vez para la de la Punta del Este, con todas las otras necesidades satisfechas y todas las sobresatisfechas, la estética personal es por ahí lo más importante y el sentido de la vida. Entonces, cada grupo crea como sello que nos pone de que somos chiquitos. Eso le genera lo que se llama campo. Bueno, eso le llama borde un campo, eso te pone el sello. El primer sello que nos enchufan es el que quienes nos cría, ¿no? Ahí les repito el ejemplo que yo le usaba en economía, que le decía, bueno, a ver, imagínense en una fábrica cuando está el gerente que maneja, no sé, el dueño de unas cuantas hectáreas de tabaco, que tiene 100 hectáreas, tiene 100 personas, una persona por hectárea, y da órdenes y todo su trabajo es analizar la información, tomar la decisión, arriesgar y dar la orden. Y los 100 personas es recibir la orden. Entonces, claro, póngale en que el dueño, que maneja 100 personas, y uno de los empleados, uno de los PM, tienen hijos de 5 años. Le da una orden, no se entiende con el peón la entiende mal, y viene el propietario, el patrón, y dice, mira, la próxima vez que no haga bien las cosas y no escuche bien la orden, te voy a tener que echar. Vuelven a la casa, el peón, muy preocupado, muy asustado, y el hijito de 5 años le pregunta, papá, ¿qué ha pasado? No, tengo que aprender a obedecer, yo no escucho cuando me dan la orden, porque si no voy a perder el trabajo. Lo importante, hijo, es aprender a escuchar al patrón y obedecer, porque de esa manera vas a conseguir trabajo. Y el hijito dice, 5 añitos, ¿no? Y el empresario tiene también un hijo de 5 años, va a su casa y dice, ¿qué ha pasado? No, yo le digo esto, le digo, pero no le entro en la cabeza. Acá hay que ordenar las cosas más claras, hay que tenerlos cortitos. ¿Qué aprende el niño? A dar la orden, a mejorar la orden, a controlar la orden. Entonces ya eso nos modula el cerebro no solo en el lenguaje, también si naces en una casa evangélica probablemente vayas para ese lado, católica la religión, o el agnosticismo, o creer en la Pachamama, creer en toda la religiosidad, la espiritualidad andina, ¿no? Entonces, bueno, eso nos mete primero en la familia. Bárbaro. Esta estructura que ya estaba estructurada antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros estemos acá, la familia que nos armó el mate, ya existía. Por eso le dice Bourdieu, esa es la estructura estructurada. ¿Qué hace? Te la mete en el mate. ¿Cómo te la mete el mate? De chiquitito, como para que ni te des cuenta y que te quede inconsciente en el fondo de la hoja en blanco. ¿Y eso qué te produce? Que ya te modela la forma de entender la vida, de ser y estar acá. Dice Bourdieu, que lo saca otro llamado de Durkheim, decía, esto te modula la forma de ser y estar en este mundo. Que esa primer estructura estructurada, que es la familia, que te forma. Pues bueno, ahí termina la cosa. No, no, después a los 5 años te agarra el sistema educativo. Y el sistema educativo, que son programas de educación hechos por el Estado, por un sector privado, con un determinado objetivo para formarnos de una determinada manera. Como esta cabeza es un ojo en blanco, vos ahí le podés enseñar, atate una bomba en la panza y da tu vida por Alá, o estudiar, qué sé yo. Entonces vos estudiás cosas que te enseñan desde 5 grados, 5 años, 6 grados de jardín infante, ya empiezan a meterte el segundo sello importante, ¿no? Que esa estructura estructurada, que el sistema educativo que te dice, bueno, ahora pasa por acá. Y si no lo haces exactamente, te castigo. Y si lo haces exactamente, te lo premio. Incluso con tendencia a la repetición y a la memoria en el viejo sistema educativo.
que era una orden dura, una estructura bien estructurada, ¡pum! Y otro sello que nos meten en el valero, ¿no? Entonces al final uno dice, bueno, profe, ¿qué me está diciendo? Que al final el cerebro es la mezcla de todas esas cosas que van aprendiendo, sí, y sigue siendo así. Su cerebro está siendo influenciado por estos aprendizajes. Nada más que ahora esté consciente, estoy elegido. En la temprana edad vos ni te das cuenta, incluso en el secundario, ¿quién tiene capacidad crítica para saber si el profe tiene razón o no? Con 15 años, te quiere poner de novio, es lo único que te importa, digamos, ¿qué va a hacer análisis crítico del discurso del profesor o del programa de estudio? Incluso en la universidad, a mí que me gusta estimularle la parte crítica, que piensen, que opinan, que ya al final de la universidad les cuesta ese análisis crítico del programa, del saber. Y el programa lo armó alguien con algún objetivo. Y esta institución educativa, con una determinada forma de entender el objetivo de la educación, nos armó la cabeza. Si hubiéramos nacido en el Asia, que ellos tienen distintas raíces filosóficas que nosotros, para nosotros que hemos tomado de los griegos, que los griegos al europeo, que los europeos nos lo han enchufado acá, el individuo es el centro de la existencia, ¿no? Cuando mejor está el individuo, mejor está el grupo, porque la suma de bienestares individuales hace al bienestar colectivo. Si cada uno se calienta de por sí y está bien, al final todo vamos a estar bien. El mundo confusionista, no. El grupo es antes que el individuo, porque si el grupo está bien, va a sostener al individuo. Entonces ya criarnos en distintos lados nos hace entender de distinta manera el valor de las instituciones. Por eso a los chinos y a los asiáticos, cuando el Estado le dicen no salgan por el coronavirus, además que tienen violencia, ellos creen que si la institución sobrevive, ellos van a sobrevivir. En cambio acá nos dicen no salgan porque le va a dar el coronavirus y hay gente que sale a tocar la bocina y que en desacuerdo, me parece que uno está tocando la bocina, en desacuerdo con eso. Entonces, depende también la cultura, te hace una idea que está ya establecida en los grupos que te forman y en el sistema educativo. Después, ¿qué más te forma? Y bueno, la banda de amigos, ¿no? Sobre todo en las conductas de género, en la adolescencia, el proceso de paso de la niñez a la pubertad, ese paso de aprender la sexualidad que es nueva por la producción de hormonas, se hace aprendiendo de los pares. Entonces desarrollamos una sexualidad armada inconscientemente en la niñez por la familia y ya después más grande por los grupos con los que compartimos la experiencia, el diálogo, los relatos, la confianza, ¿no? Suelen ser extrafamiliares. La base de la sexualidad es la familia y después le mete otra impresión el grupo de amigos, ¿no? Después que nos forma el sistema educativo y los amigos, también cuando entramos al mundo del trabajo, la primera entrada al trabajo es muy importante. Porque de esa manera nos hacen los cimientos de lo que después le hemos llamado en economía agraria la cultura de trabajo. Y ahora hay un nuevo formador de opinión, que es un creador de conducta, ¿no? Muy interesante, que son las redes sociales. Claro, antes no armaba la cabeza la mamá retándonos. Después la maestra hablándonos, o los profesores hablándonos 4 o 5 horas diarias en el sistema educativo. O sea, teníamos que escuchar a la mamá, y si no estaba la mamá no nos retaba, o el papá o quien nos enseñe, y teníamos que ir a la escuela. Con la revolución tecnológica de las TICs, lo que nos cambia la conducta o nos hace aprender cosas es esto, la red, ¿no? La combinación de tecnología duras y blandas que hace que en mi casa, 24 horas, 365 días, con un pequeño aparatito que es un celular, que es bastante accesible, yo pueda tomar información para armarme la cabeza, ver qué dice el diario, para que me forme la opinión. Entonces, esta nueva formadora, esta nueva estructura que estructura cabeza, que nos enseña a pensar, que nos va escribiendo la hoja en blanco en las TICs, ¿no? La internet, bueno, las redes sociales, que bueno, a mí me gusta mucho, si por ahí a ustedes les divierte, hay ¿cómo se llama? Un documental muy interesante que se llama El dilema de las redes sociales, no me acuerdo si se lo sugerí, en Netflix, muy interesante, que describe que, bueno, las redes son otra forma de cambiar conducta y de predicción de la conducta y de vender esa predicción a empresas y la propuesta de cambio de conducta para que consuman eso. Y después de consumir, no sé, Coca-Cola, bueno, ya que le podemos cambiar la conducta para elegir qué comer y qué chupar, le podemos cambiar la conducta para hacer a quién va a votar. Y meten las redes y el Big Data el manejo de la conducta en el análisis de nuestra forma y nuestros gustos. No, incluso hay TikTok que analiza la cara, lo que tenés atrás.
Entonces ahora tenemos un nuevo elemento que son las redes, ¿no? Que tienen la potencia de cambiar conducta comercial, cambiar conducta sexual, cambiar conducta emocional, a quién querer, si querer en la familia, si no creer, y la tenemos 24 horas privada y podemos diseñar un sistema de internet a gusto, porque ya hay inteligencia artificial, hace 3 veces clic en la misma tema y ya permanentemente cualquier motor te empieza a dar de ese tema, y hay un permanente estudio de nuestras elecciones, incluso hasta cuánto tiempo nos quedamos en el Face. Y ya después nos mandan cada vez más de eso. Bueno, hoy tenemos otro que nos arma la cabeza, que es más anárquico, que está medio controlado por los creadores de las herramientitas que nos hacen, ¿no? Google, Facebook, todas estas redes y todos estos instrumentos sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo eso? Es como una gran descarta, cada vez más potente, cada vez más eficiente, porque aprendemos a capacitar, porque tenemos conocimiento 24 horas. Esto que les pasa a ustedes, todo el día está estudiando con esto de la virtualidad, esto que nos pasa a los profes, todo el día estamos metidos con esto. Entonces, claro, el acceso permanente en tu casa, en cualquier lugar, es que más te mete cosas en la cabeza y más potente. Entonces, cada vez todo este sistema arma al ciudadano, arma a la persona. Claro, un estructuralista puro, esta parte es objetiva, y de ahí viene la idea de objetividad, esta estructura estructurada que ya venía de antes, la familia, el sistema educativo, todo el tema de las redes, que te forma para que vos una vez formado entre a laburar ya con la cabecita bien armada y sea una pieza que encaje en este sistema y que, bueno, normalmente al que le va muy bien quiere que el hijo le siga yendo bien, entonces que sea una piecita que no sea rebelde. Hay veces de los que te dan un saber en la escuela, en el sistema, en la familia, que no te permite sobrevivir, no te da dignidad económica, dignidad política, dignidad de género, y bueno, te enojas y querés cambiar toda esta estructura, ¿no? Hay autores que dicen, mira, esta estructura es objetiva, porque el sistema educativo enseña la misma materia, todo es objetivo. Lo que la familia es objetivo, porque lo mismo que le da la familia a uno le da todo. Toda esta parte de lo que te arma el cerebro es objetiva, es independiente del sujeto. Cuando no entra el saber en la cabeza de nosotros los sujetos, se arma la subjetividad, porque ya cada uno le empieza a interpretar su onda. Ha visto que por ahí tiene 2 hermanos de la misma edad y decís, mío, de que yo tengo una hermana casi melliza, me lleva 11 meses. Bueno, no sé, es una de las grandes, encontrar a alguien más distinto entre nosotros es una dificultad, digamos, no somos muy, muy diferentes. Porque bueno, cuando todo este sistema, esta estructura estructurada entra y nos forma, nosotros ahí tenemos el libre albedrío, si hacemos reflexión y nos damos cuenta que podemos modificar eso. Una forma de modificarlo es voluntariamente con el conocimiento. Y otra forma de modificarlo es ahí donde engancha el tema de la visión. La visión de futuro, ¿se acuerdan que les había enseñado en el sistema, en economía agraria, que es la capacidad del ser humano de construir una imagen de la realidad propia, única para sí? Y después esa imagen de la realidad va a hacer que cambie su conducta, y al cambiar su conducta cambia. Por ejemplo, yo tengo un sueño de modificar la universidad, por ahí siguiendo ese sueño hago el lío, me sale bien, tengo suerte. Modifico la universidad, que es una estructura, que estructura. Y al modificar la universidad forma distintos jóvenes, ¿no? Claro, pero uno tiene que recibir, cuestionar, criticar, reimaginarse una alternativa a lo que critica, no solo criticar, y con esa nueva idea de universidad, de sociedad, de medio ambiente, de familia, de bienestar, cuando sea, te haga adulto y entre al sistema y algo va a ser. Y en lo que hagas, ¿no? Vas a modificar el sistema que te ha preparado, ¿no? La estructura estructurada, cuando el individuo, la persona la aprende cada uno con una forma diferente. Claro, ustedes me preguntarán, y profe, ¿cómo puede ser que su hermana, 100% genética igual, incluso hasta físicamente, bueno, ya no, pues yo me rompí la nariz, quedé medio deforme, ¿no? Pero ella, antes parecíamos mellicitos, físicamente igual, me lleva 11 meses, fuimos a la misma escuela, porque además hemos ido al mismo grado, ¿no? Porque bueno, a mí me adelantó un poco y ya 2 por 1. Todo igual. Yu, yin y yang. Muy diferente en muchas cosas, en otras parecido, físicamente igual. ¿Qué ha hecho que mi hermana viva lo mismo que yo, vaya al mismo sistema educativo, tenga la misma estructura estructurada, que nos arme nuestro cerebro y nos estructure nuestro mate, ¿no? ¿Por qué a ella le entró de una manera y tiene una forma de vida muy distinta a la mía?
¿O por qué a mí me entró de otra manera? Bueno, ahí viene el tema de cuando se subjetiva lo objetivo. El sujeto, yo, la persona, toma ese aprendizaje y le da su propio gustito. Obviamente, si vos no cuestionas lo anterior, ¿para qué lo va a cuestionar? Está de acuerdo. Es probable que no sea diferente, que sea muy parecido, actualizado tecnológicamente, digamos. O sea, sería una abuelita 2.0, digamos, siglo XXI, esa misma forma de pensar, pero que maneja otras herramientas. O puede ser que propongas un cambio, ¿no? Entonces, esto de lo que te forma, te arma la cabeza, lo que pensás se te hace costumbre en el cuerpo, dice Bourdieu, se incorpora. Eso que se incorpora y se hace costumbre, se hace inconsciente, y ya no te das cuenta que sos así, que te gusta así, crees que todos son igual. No son todos igual. Son algunos parecidos que te han formado y hasta vos tenés tu propia diferencia con los que han compartido la formación. Vos cuando salís a actuar, salís a hablar, tomás decisiones, tomás opiniones, pañuelo verde, pañuelo azul. Ya estás tomando una decisión social, una posición social que modifica conductas, que puede modificar leyes, que puede modificar vida, para bien o para mal, depende de lo que estés. Entonces, lo que uno aprende cuando lo habla, cuando lo actúa, cuando está en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, en el mundo del sindicato, en donde sea, en la comparsa, al actuar y decir, va formando otros, y nosotros cuando somos padre y madre vamos formando otros. Y se hace así como un círculo permanente, una relación entre lo que te forma y el que aprende. Y los que aprenden a veces cambian, a veces no. Y obviamente, entre los que te forman, y ahí Bourdieu le dice, mira, y hay algunos que te forman para que las cosas no cambien. ¿Por qué? Porque están cómodos con la estructura estructurada como está, con la distribución de la riqueza, con la distribución política, con la distribución del conocimiento, con el trato al medio ambiente. Entonces, ¿para qué van a querer formarte para que vos cambies su situación de comodidad? Otros no están en esa situación de comodidad, pero les gustaría. Entonces lo que hacen es tratar de ser funcionales y amables a los que están cómodos con toda esta estructura estructurada. Entonces esos grupos resisten a que cuando las personas aprendamos o cuando se nos arme nuestra forma de pensar, sea crítica. ¿Por qué? Porque bueno, hijo, hace 3 generaciones que estamos bien en la política, ¿por qué quiere hacer espíritu crítico en la universidad? ¿No? Que haya alternancia en la democracia. Es parte de la historia de la humanidad cada vez que armamos un sistema económico, político, religioso, quien ha tenido el lugar de privilegio, ese privilegio simbólico, material, obviamente no le ha gustado compartirlo y distribuirlo, y es una lucha histórica que tiene la humanidad. Entonces estos campos que te forman, no es que son inocentes y son bonitos, no. Hay algunos que quieren que no cambie. Y con los medios de comunicación construyen formas de pensar, construyen ideas de lo que está bien, de lo que está mal. Y después vos salís, votás en el Facebook, votás en la urna. Y entonces ahí se hace un círculo permanente entre que lo que aprendemos lo incorporamos y al incorporamos lo hacemos costumbre, hablamos de eso, opinamos, trabajamos validando eso y fortalecemos la estructura estructurada que la actualizamos y muchas veces sin cambiar las cosas de fondo, ¿no? Por ejemplo, la distribución de la riqueza ahora con estos multimillonarios de las GAM, ¿no? De los Google, Amazon, todo Microsoft, Facebook, todo eso, de las GAFAM, la distancia entre el más rico y el más pobre, bueno, no tenemos memoria que haya tanta distancia entre un rico y un pobre. Entonces hay veces que esa estructura, hay cosas que no cambian y se empeoran, y hay otras que sí. Es como decía ese ropero, hay 4 estantes ahí arriba que nunca joden, hay otros 2 o 3 que sí se pueden hacer cambios. O hay veces que se cambia todo el estante, ¿no? O Tomás Piketty, un tipo que hace un estudio de la distribución de la riqueza en largo plazo, que continúa otro que se llama Angus Madison, que le mete unos 300 años y otro lo actualiza hasta ahora, hasta unos cuantos años. Él dice, mira, en la historia que yo investigué y con los datos que conseguí, la distribución de la riqueza, ¿no? O la distancia entre el más rico y el pobre, o el coeficiente de Gini, bueno, como se lo quiera medir, ha cambiado con violencia, con guerras, con revoluciones o con educación. ¿Qué educación? Que se lo prepara el que está en un lugar, por ejemplo, yo soy nieto de un abuelo iletrado que vino a poner rieles de ferrocarril para que cambie esa estructura estructurada de un principio, ese campo que me armó, que lo armó a mi papá ya pudo estudiar, al poder estudiar ya adquirió algo nuevo porque recibió algo nuevo de la estructura estructurante, de la estructura estructurada del sistema. Y eso a mí ya me hizo cambiar de lugar en la sociedad.
Bueno, entonces hay que ver cómo está armada esa estructura estructurada, quiénes son los que definen las políticas educativas, las políticas de medios, quién maneja los medios, porque todo eso nos arman la subjetividad. Dice Bourdieu, en este juego entre lo objetivo y el sistema en nuestra cabecita aprendiendo, y nosotros actuando, por eso se llama actor social, lo que hemos aprendido, ese juego es lo que él le llama hábitos, ¿no? Ahí lo explican muy bien en uno de los YouTube, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí personalmente es lo que más me sirve para entender el mundo del productor. Por eso yo que sugiero cuando ustedes vayan a trabajar en el campo como extensionista, primero averigüen la estructura estructurada que le armó la cabeza y que le metió hábitos, que le incorporó. ¿Cuál es esa la que lo agarró de niño? ¿Dónde se ha criado? Si ustedes van a trabajar con un productor que dicen, ¿dónde te has criado? Yo me he criado en Moreno. Ajá, y querés trabajar en Utah cultivando tomate. Tu estructura estructurada, tu cabecita, no tiene la cultura de aguantar el calor y el trabajo en el campo porque te has criado en lo urbano. Entonces vos ya sabés como extensionista que decís, bueno, no tiene el cimiento, hay que tener paciencia para que lo construyan. Y los cimientos en la cabeza llevan tiempo. Hay veces que para construir un cimiento nuevo hay que romper el viejo. Y hay veces que hay que aprender a tener dos, ser productor y comerciante, no solo ser productor, ¿no? Nosotros los extensionistas somos, de alguna manera, especialistas en construir nuevos cimientos y destruir cimientos viejos, ¿no? De alguna forma tenemos esa, digamos, esa herramienta, ¿no? Esa tarea. Entonces, claro, ustedes cuando vayan, pregúntenle, bueno, a ver, contame qué estructura te ha estructurado tu estructura estructurada. Nos parece un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, ¿qué sistema te armó las cosas inconscientes que vos tenés acostumbradas? ¿Dónde te has criado? ¿Cuál ha sido tu primaria, tu secundaria, tu abuelito? Yo normalmente pregunto lo de abuelitos porque acá los productores son muchos de familia ampliada, ¿no? Que no mandan al abuelo a alguna institución que los cuide, sino que el abuelo cuida a los nietos. Entonces son muy fuertes en la formación de los nietos, ¿no? Entonces, ahí vos qué sabés. Ah, bueno, ¿quién le armó el mate a esto? Entonces, pues, bueno, una vez que ya sé quién le armó el mate, lo objetivo determina lo subjetivo. Todo lo que se han criado en el mismo lugar van a ser igual. No, no van a ser todo igual. La objetividad, cuando se mete dentro de la cabeza de nosotros, los sujetos, toma distintas formas. El por qué toma distintas formas, y bueno, algunos dicen que el zodíaco, otros dicen, hay por ejemplo, a mí me gusta la idea Hellinger, que hay mandatos, testimonios familiares, legados familiares que se van reproduciendo inconscientemente. Por ejemplo, si hay un suicida, que se repite el suicida, aunque pasen 2 o 3 generaciones. Otros dicen que tiene que ver la hora que ha nacido, el lugar que ha nacido. Otros dicen que tiene que ver con la vida anterior. Bueno, ahí estamos, ¿no? La ciencia todavía no se pone de acuerdo para dónde va la cosa y por qué subjetivamos la realidad en forma distinta, aunque la estructura estructurada nos dé la misma información como a mí a mi hermanita, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa? Porque en el medio uno, por eso en la ciencia se usa la idea de deconstruir, hay que romper el cimiento inicial para poder armar cimientos nuevos o tener la capacidad de ampliarlo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con el sistema educativo, ¿no? O eso es la tarea del docente, armen nuevos cimientos, ¿no? Y sobre eso ustedes construyen lo que quieren. ¿En base a qué? Al libre albedrío. ¿Y cuál es la libertad si vos te has criado en una familia afgana, talibana, que te han enseñado que el sentido de la vida es matar a un infiel con una bomba en la pasa? Y vos tenés dos libertades. La libertad, ¿cuál es? Hacerlo o no hacerlo. Pero la libertad está determinada también por lo que te enseñan. Entonces, una persona que en su vida no ha tenido muchas oportunidades, o sea, esta posibilidad o aquella, la idea de libertad es muy chica o se limita a las oportunidades que conocen. El sistema educativo se supone que te abre la cabeza, te hace mirar más oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, es un misterio de por qué hay personas, pero hay personas que, a pesar de, o llevando adentro lo que tienen de su estructura estructurada, cuando la reciben, producen cosas, ideas y producción, cambian el cambio, cambian el campo, cambian la tecnología, trabajan en la organización, son productores visionarios, están imaginando cosas, están inventando cosas, o sea, están cambiando lo que han recibido. Algunos, por ejemplo, van a ver, están recuperando la memoria del pasado del abuelo agroecólogo, entonces están cambiando que ellos han aprendido a trabajar en forma más clásica, más revolución verde,
con la memoria de un abuelo agroecológico, bueno, se cambia en el medio, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué cambia la persona? Bueno, ahí yo uso la teoría del cambio de lo producido por nuestra imaginación, ¿no? El mundo de la psicología le llama deseo. Lo que querés que pase que hoy no tenés. Lo que te gustaría que sucediera que hoy no sucede. Psicología es lo que falta, lo que no tenés y que querés tener. Eso en las personas, bueno, le dan sentido a la vida. Es que tú dices, chico, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vos qué querés? ¿Vos para dónde vas? ¿Cuál es la tuya? No, yo estoy acá. Bueno, está acá, pero ¿a dónde? ¿Para dónde va? Esa idea de uno mismo es lo que también fortalece la subjetividad. Que uno haga lo que uno quiera, no lo que le han enseñado y lo han preparado a hacer. No solo del punto de vista de cultura de trabajo, sino de clase, dice Bourdieu. Esto que lo explicaba, no se arma igual la psique de una persona, la autoestima, si se crió en una casa de decisores que en una casa de receptores de la orden, ¿no? O sea, no es lo mismo criarte en una casa de profesores universitarios críticos bien pagos por el Estado, que criarte en una casa de feriantes que viven en la calle, ¿no? Que bueno, tienen otra dinámica. Entonces, bueno, usted tiene que entender un poco cómo reciben y cómo en esa recepción hay algunos que piensan distinto. Y cómo eso es preguntarle, chivo, ¿qué te imaginas? ¿Qué deseas? ¿Para dónde querés que vaya la cosa? ¿Qué cambios querés producir? ¿Querés dejar de ser pobre? ¿Querés que tus hijos queden en el campo? ¿Querés meter tecnología? ¿Cómo querés? ¿Qué soñás vos? Muchas veces los sueños están claros y muchas veces son intuiciones, o muchas veces el hecho de sentir que podemos soñar nos dispara esta potencia del sapiens sapiens, de poder imaginarnos lo que no existe, incluso nuestra propia realidad y la realidad de los demás humanos, en algunos casos de los humanos y las especies, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa puramente subjetiva. Digo, dos personas exactamente de la misma cuna, de la misma estructura estructurada, estructuran su propia estructura distinto, arman el mate diferente. ¿Y por qué? Bueno, una cosa que sí lo ha probado, que es de teoría que ya han visto en visión, ¿no? En la parte que le he dado de visión, que es neurobiología, más un poco toda la teoría de Víctor Frankl y la capacidad de crear ideas en el futuro para que eso nos hagan avanzar, sacar de la depresión, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que verle también el productor. Cuando ustedes han visto de dónde viene, qué cosa el productor tiene además de los cimientos de origen, qué sueños tiene que no tiene hoy pero quiere tener, cómo se relaciona con todo el sistema, cómo se arma todo el circulito, lo que lo han formado a él y donde él vive, ¿no? Su campo energético, dice Bourdieu, su campo donde todos piensan de la misma manera, cuál es su campo, dónde vive cotidianamente y cómo actúa en ese campo. Más, se lo digo no técnicamente. A ver, dígame usted, ¿y dónde se ha criado? ¿Y cuál es su sueño? ¿Y dónde vive usted? ¿Con quién vive? ¿Con quién se junta? ¿Cuál es su organización de amigos? ¿Cómo piensa su familia? ¿Qué medio de comunicación ve? Claro, ¿qué le está estudiando? El pasado, que es la estructura estructurada, su deseo, su sueño, que cómo su subjetividad cuestiona, modifica, enriquece, desarma, no sé, lo que aprendió, ¿no? ¿Y dónde se legitima esa subjetivación del objetivo? O sea, ¿en qué grupo usted se relaciona todos los días? Además del grupo primario de familia, ¿cuál es la gente con la que va a hablar? Porque bueno, en esto Bourdieu lo dice muy elegantemente, pero ve un viejo saber, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Acá tenemos que decir, dime con quién anda y te diré cómo piensas. Y ahora es no solo dime con quién andas físicamente, sino dime con quién andas virtualmente y te diré qué piensas. Dime qué medios de comunicación ves y yo te diré lo que piensas, ¿no? Porque bueno, el cerebro legitima su forma de pensar con un grupo. Si el grupo piensa de una manera, bueno, la presión del grupo pasa a no pensar, ¿no? Bueno, hay que ver el grupo en el que se inserta el productor. Cuando vayan al campo y logren sacarle toda la riqueza de la estructura para conocer su cimiento, logren conocer su subjetividad, su cosa única, cómo modificó o enriqueció todo eso que aprendió y cómo está intentando proponer esa modificación de la subjetivación en la parte de la objetividad, en la parte del sistema educativo, la familia, cómo se inserta ahí y con quién se junta para legitimar esa idea. Dime con quién andas para saber realmente quién eres.
Porque por ahí se juntan con un productor que dice, no, porque yo quiero cambiar, porque quiero trabajar por los demás. Y vos decís, che, ¿con quién se junta? No, se pasa chupando toda la tarde con los changos en la esquina. Y vos decís, bueno, está muy bien, este es su deseo, pero ese deseo, si no tiene un grupo que lo legitime, va perdiendo poder, porque nuestra idea se legitima en grupo. Entonces son esas cosas que tienen que ver. ¿En qué grupo está? Dime con quién anda, para saber que el grupo que está, más su deseo, más su pasado, que le armó el cerebro, nos armó el cerebro en la parte más inconsciente, uno puede entender para dónde agarrar con el productor. Puede entender qué explicarle, qué enseñarle, cómo enseñarle, qué puede aprender, qué no puede aprender nunca. Por ejemplo, le doy un debate que como antropólogo ha sido la gente de la puna tiene problemas biliares, de hígado, de todas estas cosas, porque comen mucha grasa, pues grasa de cordero, fideo, aceite, tiene una dieta muy grasa. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que coman fruta y verdura, y viene la idea de poner invernaderos, y llenan la puna de invernaderos. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen que hacer fruta y verdura y hay tecnología y funciona. Bueno, ustedes recorren la puna y es una arqueología de los invernaderos, están todos botados y rotos, la mayoría. ¿Por qué? Porque la gente tenía su cultura ganadera, comercial y pública. O sea, tenía alguien de la familia en el Estado, alguien hacía negocio y después criamos llama, oveja, chivo. Quito le está todos los días revolviendo la tierra y arrancando yuyo. No, no es política, que para política saben, no es comercial. Y bueno, la llama tiene que abrir corral a la mañana y a la tarde volver a abrir y cerrarlo, digamos. ¿No? Bueno, la oveja, más, animal más tonto, tiene que pasterearlo, pero lo otro. Entonces, quito detalle rascando yuyito y cuidando de la hormiguita, ¿no? Entonces, fíjense, claro, los agrónomos proponen un cambio que tiene lógica, que tiene sentido, pero tendrían que haber trabajado mucho más antes en el cambio de una forma de pensar validada por un grupo donde la agricultura era considerada inferior. Además, una cultura que viene de la época en que Potosí era muy rico, era la riqueza más importante de lo que armó Europa, lo que sacaron la mina de Potosí, y lo más importante era sacarle la plata de Potosí, llevarla para Buenos Aires, y de Buenos Aires traer el mercurio y llevar todo para Potosí. Y había que cambiar animales acá en Jujuy. Entonces los que eran ganaderos y tenían animales en la puna, que no se apunaban como subían, eran los más ricos. Entonces tener animal te hace la idea de que son más ricos, que viene de hace 100 años, pero todavía mantienen esa idea. Más animales tenés, más ricos son. Y no necesariamente, si los animales son malos, no valen nada. Bueno, no entender esa construcción de ese pasado hace que fracasen permanentemente. Pero ¿por qué no cambia si necesitan la verdura? Bueno, ¿y cómo hace para cambiar? Le hace dar cuenta, mire usted, le va a salir en automático porque le han enseñado a esto, y si no usar estos productores visionarios, por eso está la idea semilla, de la parcela demostrativa, por eso hay que decirle, mira, para que tu cerebro se imagine, ¿no? El productor tiene que ver para creer, el productor común. Hay productores que creen primero en la idea para después verla hecha en realidad. Pero muchos que dicen, hasta que no veas que te va bien con ese nuevo ajo, no te voy a creer. Primero hacerlo y mostrarme, ¿no? La parcela demostrativa, que funciona muy bien, o llevar los productores a otro lado, ¿no? O hacer el experimento desde INTA, provincia, nación, de donde sea, ONG. Entonces, en este círculo que hay entre lo que nos forma, lo que aprendemos, cómo lo subjetivamos, con algo de misterio hay que cada uno lo subjetiva distinto, y nuestra forma de actuar en la realidad según el lugar que hayamos elegido o nos han dado, legitimamos las instituciones previas o las cuestionamos y las modificamos. Y al hacerlo a los que están viniendo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, estamos volviendo a formar o a deformar, no sé. Entonces, en vez de un círculo, se hace como una espiral permanente, generacional, que está sucediendo permanentemente, porque permanentemente está entrando gente, está naciendo gente, entrando gente al sistema educativo, saliendo gente del sistema activo, jubilándose y muriéndose. Entonces, este es una espiral permanente que da vuelta, ¿no? Y que va formando la forma de pensar, de ser, de actuar y de hablar de los individuos, ¿no? Bourdieu propone encontrar una explicación que nos permite entender lo objetivo y lo subjetivo en el productor. En realidad yo lo tomo de Bourdieu y lo aplico al mundo rural. Así que bueno, como esta es una continuación
de la clase, bueno, de la bibliografía que tiene en economía. Se acordaban que decía que lo vamos a ver, lo vamos a reforzar un poquito el jueves que viene cuando nos dé la parte pedagógica, ¿no? Cómo se arma una propuesta de capacitación en la extensión. Y el jueves siguiente ya es parcial, ¿no? O sea, el 19, 26, jueves 26 de noviembre es el parcial, chicos, ¿no? Ya les voy a ir diciendo cómo lo vamos a tomar. Probablemente la mecánica sea que sea así presencial. Nos juntamos a las 6, le damos el parcial con el preguntita por WhatsApp y le damos 1 hora y media, ahí nosotros acá para ayudarlos si se trancan, los profes. Después lo entregan y lo evaluamos, ¿no? Pregunta de a libro abierto sería, como sería un parcial a libro abierto. Pero bueno, eso se lo voy a explicar más el jueves que viene. Así que bueno, listo chicos, chiques. ¿Preguntas? Nada, profe. No, Entendido. ¿Se entendió bien? Bárbaro. Entonces salgan, chiques, así puedo grabar y yo sugiero volverme a escuchar porque lo he explicado muy sencillo, pero son temas complejos, ¿no? Sí. Y vean los videos que lo vuelven a repetir y este artículo que está de hábitos que lo hemos compartido en español, que habla de Bourdieu, ¿no? Y por si Bueno, quieren interesarle a mí personalmente, me gusta cuando él ajá. habla en el libro de la distinción, que bueno, estas cosas que hace uno que presta el libro y después no lo consigue más, y si no vean, ve el sentido práctico de Pierre Bourdieu, si no yo sé, está en, ¿no? Y yo sugiero de la página, ¿cuál es? Ya lo digo. De la página 85, es cortito el capítulo donde describe bastante bien lo del 85 a la 104, ¿no? Son 9, 10 hojas, ¿no? ¿Ese es Si el no, último archivo que mandó? no, ese es el que le Ah, mandé. bien. Este es del Bourdieu, el otro es uno que explica. Este es un capítulo que a mí me parece que les puede ayudar si es que me usan la internet porque Bourdieu usa palabras que ha inventado él. Entonces, si vos no entiendes el significado, no entiendes lo que te quiere decir. Entonces, cuando lean algo, búsquenlo en el Google o escuchen de nuevo mis clases o la clase de alguien que lo explique. Porque como que le aprende el lenguaje y lo entiende más, ¿no? Y Bueno, yo voy a ver si lo consigo es cortito. Si se los consigo en PDF y se los mando. perfecto, profe. Chao, chiques, que estén muy bien. Buen fin de. Hasta luego. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, Vivi, chao, Tamara. Chao, Vivi. Chao, Ivana.